Eh, Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Ordóñez, soy mi compañera Lina. Somos los integrantes de este proyecto. En este proyecto nosotros queremos mostrar eh, las habilidades que un estudiante puede desarrollar cuando hay una planeación estratégica diseñada para sus necesidades específicas eh, cuando se está aprendiendo una lengua extranjera. Bueno, en primer lugar, yo quiero hablar de dos aspectos. Uno, sobre el proceso inicial de la clase y el otro sobre la forma en que nosotros desarrollamos las planeaciones. Bueno, eh, hay muchas formas de planeación. Entre ellas está eh, la planeación estratégica, que es la que nos permite a nosotros hacer un diagnóstico inicial del grupo de personas a que vamos a enseñar. Es decir, tenemos que diagnosticar, hacer una prueba diagnóstico antes de empezar cualquier planeación. Eso es lo primordial en este caso. Bueno, digamos que tenemos un grupo de estudiantes de grado séptimo. Bueno, es un grupo que las edades oscilan entre más o menos 10, bueno, en algunos casos, yo he conocido casos de 10 años, pero en realidad de 11 a los 13 años, y esa es como la medida de las edades que nos encontramos en este nivel. Bueno, para comenzar, hablando del diseño y de la planeación, voy a comenzar a hablarles acerca de las actividades de enganche. Las actividades de enganche son importantísimas y deben colocarse dentro de la planeación. En este caso, nosotros vamos a hablar de actividades de enganche como warm-up activities. Entonces, warm-up activities siempre van antes de comenzar la clase y no deben durar más de 5 minutos. En este momento es el momento en el cual nosotros llegamos hacia la parte inconsciente del estudiante y lo preparamos para actividades que van a causar impacto en su metodología de aprendizaje. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, una de ellas, que se llama El último hombre en pie. Consiste es una actividad que se realiza con una bola de espuma y el profesor les dice a los estudiantes de que la bola de espuma es como una bomba. Si no se hace lo que el profesor dice, pues la bomba va a explotar. Entonces es un momento importante para decirle al estudiante que repita o haga o diga ciertas palabras. Entonces se ponen en un círculo y la bola la van pasando entre ellos y el comandante de todo este juego pues es el maestro. El maestro dice, por ejemplo, verbos en pasado. Entonces cada estudiante pasa la bola, dice su verbo en pasado. Si lo dice equivocadamente, supuestamente la bomba explota y él muere y queda rezagado del grupo. Y así sucesivamente hasta que el comandante cambie la orden. El comandante dice, por ejemplo, frases en presente continuo. Entonces cada uno de los estudiantes debe decir frases en presente continuo, dependiendo de lo que usted esté trabajando. Pero no debe durar más de 5 minutos y digamos que de esa manera ellos se preparan para lo que viene. Bueno,
Pues sigamos adelante con lo del planeador. Vamos a comenzar con las habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación son importantísimas a la hora de incluirlas en la planeación. Como estamos enseñando una lengua extranjera, entonces ellos deben desarrollar esta habilidad con mayor énfasis que cualquier otra. Entonces para eso vamos a tener habilidades que tengan que ver con componentes dentro de las mismas habilidades. Por ejemplo, una actividad pragmática, por ejemplo, para evaluar comprensión de escucha. Estas actividades pues, se hacen de acuerdo al nivel o al diagnóstico que usted haya realizado al inicio con este grupo. Entonces estas habilidades se desarrollan con ejercicios cortos de escucha con los temas o el currículo que estén manejando en este momento. En este caso, el marco común europeo de la lengua es, es uno de los esquemas a seguir en cuanto al currículo que vamos a tener durante todo el año. Entonces el marco común europeo nos da unas pautas muy claras y de acuerdo a esas pautas pues vamos a tener lo que nosotros llamamos generalmente contenidos. Bueno, también dentro de la planeación es bueno, importantísimo, es evaluar la expresión oral. Las expresiones orales pueden ser de speech, que es oratoria, o pueden ser de interacción con otros. Entonces es muy importante hacer de este tipo de actividades la oratoria, donde el estudiante se enfrenta a un monólogo, y la interacción cuando se hace con otras personas. Bueno, también es importante la parte textual y la parte visual. La parte visual es muy importante cuando se está enseñando un idioma porque nos habla en un idioma que todos los humanos conocemos, que es el visual. Entonces, hacer conexión entre lo textual y lo visual y lo oral nos va a llevar a una comprensión aún mayor de la lengua. Bueno, es muy importante tener actividades que sean de seguimiento, o sea, el estudiante con unas instrucciones claras, con unas metas precisas, se puede llevar al estudiante a que desarrolle estas habilidades de la mejor forma. A ver, ¿qué me podría atrever a decirles? Bueno, los modelos pedagógicos constructivistas y conductistas son el ejemplo más claro de ese tipo de actividades. También podemos abarcar otros temas, temas que tienen que ver con la globalización de la educación. Es decir, no solamente vamos a estudiar lo que todo el mundo pretende estudiar, sino que también vamos a hacer un aprendizaje distinto en el cual también vamos a enseñar conceptos. No solamente enseñamos contenidos, sino también conceptos. Y dentro de los conceptos varían de acuerdo a una de las bases constructivistas más conocidas como la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos da una pauta
cuáles son los niveles de pensamiento de los estudiantes de acuerdo a ese diagnóstico inicial y podemos establecer una conexión entre los conceptos y los verbos que nos pueden impulsar a un nivel de pensamiento mayor. Es también muy importante conectarnos con el mundo, por eso hay que también enfocar la planeación hacia un contexto global, donde lo que estamos aprendiendo en el idioma sea un aprendizaje significativo, un aprendizaje que nos lleve a conectar la lengua que estamos aprendiendo con la vida real. Entonces, los contextos, para que ustedes me entiendan un poquito más, son por ejemplo innovación y tecnología. Cómo nosotros nos conectamos con la innovación y la tecnología. Es un contexto global que podemos nosotros abarcar desde la lengua. Bueno, es muy importante también tener una frase que me abarque todo lo que yo voy a, o cuál es la intención de mi planeación. Si bien las planeaciones se hacen por unidad, por lo general lo mejor es tener por unidad, porque por periodo se puede prolongar puede quedar muy extensa la planeación y el propósito de pronto se pierde. Entonces una unidad puede ser de unas 4 o 5 semanas. Y en esas 4 o 5 semanas hay un propósito. Esa planeación debe tener un propósito, debe tener un producto final. Y queremos que los estudiantes hagan con lo que le vamos a proponer en esa planeación. Y entonces es muy importante tener una frase que los impulse a ellos y que no les haga perder el objetivo de esa unidad. También nos apoyamos en algunas líneas de indagación, por ejemplo, las preguntas de indagación. Podemos hablar de preguntas fácticas, conceptuales y debatibles. Entonces es bueno siempre proponerle al estudiante un tema o esta conexión con el mundo real a través de las preguntas. Por ejemplo, acerca de preguntas fácticas que tienen que ver con su realidad. Por ejemplo, ¿a qué hora se levantan las personas en tu casa? Una pregunta práctica que lo va a llevar a él a pensar en un propósito que tienen por la mañana. Conceptual, por ejemplo, ¿qué tipo de... A ver, digamos, vamos a hablar de un concepto como la equidad, ¿no? ¿Qué tan justo eres con tus demás compañeros? Entonces, allí estoy ya llevando al estudiante a que piense en ese concepto que yo quiero. Y debatibles, puede ser, soy justo con ellos cuando digo o hablo a sus espaldas. Entonces, allí hay una pregunta que puede llevar a la reflexión y al cuestionamiento de su hacer cada día. Bueno, como es también importante tener objetivos. Los objetivos en una planeación son prácticamente lo que yo voy a evaluar desde cada estudiante. Por ejemplo, tengo 4 criterios. Un criterio es la comprensión de textos visuales y hablados. Ese es un criterio de evaluación. Tengo otro criterio de evaluación que es la comprensión de textos escritos y visuales. Ese sería otro criterio. Y otro criterio sería la comunicación en respuesta a textos hablados, escritos y visuales. Y por último, otro criterio sería el uso del lenguaje en forma hablada y escrita.
allí ya están inmersas las habilidades, o sea, cualquiera de esos criterios puedo yo ya establecer cuál de las habilidades voy a trabajar. En todos estos criterios puedo trabajar todas las habilidades. Bueno, ahora, en cuanto a la evaluación, si bien los criterios nos dan la pauta, pero también es importante tener actividades o tareas de formación. Las tareas de formación son aquellas que nos van a llevar a entender estructuras y contenidos. Siempre debe evaluarse las tareas formativas y también hay otras que se llaman las tareas sumativas. Las tareas sumativas son aquellas que podemos llamar típicamente el examen, pero también, como yo les había dicho en un principio, un objetivo claro, el hecho de yo tener un planeador aquí, es para poder tener al final un producto de acuerdo a los conocimientos o que está desarrollando el estudiante dentro de mi planeación. Entonces es importante tener un protocolo. Protocolo sería un protocolo de actividades que ellos van a realizar con esos conocimientos que han adquirido sobre la planeación, y esta sería como la tarea sumativa principal de la planeación. Bueno, en cuanto al proceso de aprendizaje, es importante tener medido lo que yo voy a hacer durante las 5 semanas. Lo puedo dividir en semanas y en actividades. Y es importante tener en cuenta, para saber si yo estoy cumpliendo mi objetivo o no, tenerlo bien delimitado. Lo otro muy importante es, con el diagnóstico que yo haya hecho, hay estudiantes que no tienen desarrolladas aún las habilidades, unas habilidades de organización o unas habilidades cognitivas. Todos tienen unas habilidades distintas, y las habilidades de organización y las habilidades cognitivas son distintas, y el proceso es distinto en cada estudiante. Yo debo saber distinguir. Entonces, si tengo un estudiante que es un poquito más avanzado que otros, debo estar muy pendiente de su proceso y de las actividades que yo les estoy colocando. Por ejemplo, en los exámenes o las tareas sumativas, debo colocarle una tarea sumativa que lo desafíe. Ahora, hay estudiantes que tienen un proceso un poquito más lento. A esos estudiantes debo también tener consideración y colocarles unas actividades que tengan más afinidad con ellos, para que no lo sientan tan difícil a la hora de establecer para que puedan desarrollar su conocimiento. Finalmente, es importante recordar dentro del planeador cuáles van a ser los recursos que yo voy a utilizar en la realización de la planeación. Los recursos interactivos y los recursos bibliográficos. También dónde voy a dar la clase, en qué lugar voy a realizarla. Y es importante hacer una reflexión antes de empezar la unidad, durante la unidad y después de enseñar cada unidad. Es bueno dejarlo por escrito para poder tener conocimiento de las dificultades, las fortalezas y qué puedo mejorar o qué tengo que reforzar en la siguiente planeación de la próxima unidad. Bueno, yo creo que eso es todo. Espero que les haya servido de ayuda, y aquí pues en este enlace y en este blog pueden ustedes ver ejemplos de planeadores. Muchas gracias.